Padre nuestro que estás en los cielos, buen Dios y Padre Santo, bendice estos momentos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que abras estos corazones, que hoy quieren deleitarse, Señor, con tu palabra, con todo lo que has preparado hoy para nosotros. Sea tú el que hables y sea tú el que escuche. Que haya conexión, Señor, y comunión entre nosotros y contigo en Cristo Jesús. Te pedimos todo esto en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo y para perdón de todos nuestros pecados. Amén. Amén. Muy bien. La lección de hoy, de esta semana, la verdad es que es una lección muy amplia. Es una lección que no podíamos estar aquí hablando, la verdad es que días enteros. Hay días que la lección está toda sacada de un solo versículo y hay días que la lección se amplía tanto que no sabes por dónde acotar, ¿no? Yo hoy tenía ganas de leer algo, de leer bastante el tema del deseo de todas las gentes. Si nos da tiempo intentaré hacerlo y si no pues iremos resumiendo. Versículo para memorizar dice: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y a partir de este versículo, incluso antes del Mateo 16:13, es donde versa toda la lección. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Notemos que era necesario ir a Jerusalén. Eso implica un cumplimiento en un momento concreto. Debía ser, la profecía lo marcaba así. No podía ser poco antes, no podía ser poco después, era necesario que fuera a Jerusalén. Dice, el Nuevo Testamento es claro, Jesús tenía que morir. Al afrontar la sombra amenazante de la cruz, Jesús oró: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado esta hora. Para esto ha llegado esta hora. O sea, él tenía claro lo que tenía que pasar. Él sabía que debía cumplir. Los que no lo tenían tan claro eran los discípulos, como vamos a ver en la lección de esta semana. Para ir analizando los versículos, me gustaría que todos cogiéramos nuestras Biblias en Mateo 16 y a partir del versículo 13 fuéramos leyendo. Vamos a ver, conforme vamos leyendo, lo que se va vislumbrando en la lección. Y vamos a ver que la lección en la semana ha ido eligiendo unos versículos bastante continuos, pero ha llegado a algún punto en el que se ha saltado un versículo concreto, ha seguido, luego se ha saltado 2 versículos más y ha vuelto a proseguir. Vamos a tocar esos versículos también, porque son versículos que no se tocan porque implican una ambigüedad, implican algo, implican polémica y quizás por eso no se han tocado. Pero con la luz que se tiene al respecto a nivel de la profecía del tiempo de la venida de Cristo, se entienden mucho mejor. De hecho, es cuando realmente se entienden para quién estaban escritos. Vamos a verlo, dice así, vamos a leer a partir de Mateo 16, 13. Dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí es donde empieza, en el versículo 18 es donde empieza la controversia. La controversia para... ¿Qué versión tienes tú? La versión del siglo XXI. Fíjate que cuando lees el versículo 15,
¿qué dice en la tuya? Él preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy? En la versión Reina Valera 60 dice, ¿quién decís que soy yo? ¿Quién yo soy, no? Yo soy. También. Sí. No, al modernizarse el lenguaje se pierden ciertos detalles. El Estado de las Gentes, al respecto, habla de que Pedro y sus compañeros no se desviaron de su fidelidad. O sea, no era que solo Pedro respondiera a ese llamado o que solo Pedro entendiera, sino que Pedro representaba el pensamiento de todos, como dice Elena de White. También dice que Pedro, en el Estado de las Gentes dice que Pedro había expresado la fe de los 12. O sea, que se ha dicho como portavoz de lo que los 12 pensaban. Fijaros cómo dice, con la ayuda del Espíritu Santo, Pedro reconoció que Jesús era alguien mucho mayor que un profeta, como otros sugerían. Su ministerio se extendía mucho más allá del de Juan el Bautista, de Elías o de Jeremías. En realidad abarcaba a toda la humanidad, por eso Jesús se llamó a sí mismo Hijo del Hombre. Ese concepto que, bueno, al principio quizás nos choca un poco, ¿no? Hijo del hombre, no es hijo de hombre, es hijo del hombre, ¿no? Y ahí todo con mayúscula. Yo diría que Pedro, tú decías que era la voz de los demás, ¿no? Pero bueno, en ese momento representaba el pensamiento, ¿no?, de los demás, sí. Él tal vez era el mayor de todos, tal vez por ese motivo pues llevaba la voz, pero es que él era un hombre así echado hacia impetuoso, adelante, sí, impetuoso, y bueno, ya lo vemos en cuanto al Pentecostés, ¿no? ¿Quién es el que lleva la voz cantante? Dice, todos hablan, pero Pedro sobre todo es lo que la Escritura menciona, ¿no? Que hace el gran discurso. Es decir, que era singular. Sí, supongo que por eso también él se dirige a él, ¿no?, a la hora de expresar lo que vamos a leer ahora, ¿no? Luego a partir de aquí, hasta el versículo 20 nos dice, también te digo que tú eres Pedro. Y aquí este es el versículo de controversia con todo el catolicismo, el que lleva, o sea, es el único versículo en la Biblia que da a entender esto, o que puede dar a llegar a entender esto, que es ambiguo y que si se sigue leyendo se ve claramente que no es lo que nos viene de la Iglesia Católica, como que Pedro es la roca en la cual la Iglesia se debe fundar. Dice así, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Elena White nos habla en el último párrafo de, bueno, la página es 380-381 aproximadamente, nos dice lo siguiente. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra Pedro significa una piedra, un canto rodado. Muy diferente de lo que vimos ya en la pasada, además, conferencia de la paz de Dios, la pasada, la anterior, con respecto a lo que era la roca o la piedra del ángulo. Es muy diferente una piedrecita de río a la roca sobre la cual se edifica todo el resto. Entonces, Pedro no era la roca sobre la cual se fundaría la iglesia. Las puertas del infierno prevalecieron contra él cuando negó a su Señor con imprecaciones y juramentos. La iglesia fue edificada sobre el ser contra quien las puertas del infierno no podrían prevalecer, o no podían prevalecer. Por lo tanto, también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay que imaginarse esa dirección. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está poniendo las cosas en su sitio. Está diciendo dónde está Pedro y dónde está Jesús. Y Pedro pone aquí que Coge el micrófono. Cefas, ¿no? Bueno, dice que se llama Kefa y que quiere decir roca. Kefa. Kefa, sí, pero es una piedra pequeña.
Cuando tú buscas el significado en la Strong, es más tirando a una piedra pequeña. No es una roca, la base, una roca madre, una roca en la cual tú puedes edificar. Dice, siglos antes del venimiento del Salvador, Moisés había señalado a la roca de salvación de Israel. O sea, ahora nos enseña Elena White cómo durante toda la Biblia vamos a ir viendo que se ha hecho especificación, se ha hecho mención de Cristo como la roca durante toda la Biblia. Y el único versículo donde se puede llegar a un malentendido es en este versículo. En el resto de versículos vas a ver que se habla de la roca como Cristo. Daniel 2, por ejemplo, cuando están todos los imperios, ¿qué ocurre? Dice que viene, ¿qué? La roca incandescente. Una roca, ¿no? Se destruye. La roca. ¿Quién viene por segunda vez? Claro. No, aquí cita varios lugares. Dice, el salmista había cantado acerca de la roca fuerte. Isaías había escrito, por tanto, Jehová el Señor dice así aquí, que he puesto en Sion por fundamento una piedra probada, angular. La piedra angular es aquella piedra base donde se construía. Preciosa, de cimiento estable. Por lo tanto, si tú estás afianzado en la roca, no te mueves de la roca. Pedro mismo, escribiendo por inspiración aplica esta profecía de Jesús. Dice, si habéis gustado y probado que es bueno el Señor, allegándoos a Él, como a piedra viva, rechazada en verdad de los hombres, mas para con Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sois edificados en un templo espiritual. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y así va citando. O sea que, evidentemente, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vamos a seguir leyendo. Más adelante dice así, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y aquí es donde vemos a San Pedro con las llaves del cielo, ¿cierto? ¿Está ahí San Pedro? En las puertas del cielo, diciendo, tú entras, tú no entras, ¿no? ¿Suena de algo esto? ¿Qué son las llaves del cielo? Lo muy claro es que tenemos en la Catedral de Girona, justo en la entrada de la iglesia, de la catedral, hay dos estatuas, una a cada lado. Una es la de Pablo con la espada y al otro lado precisamente Pedro con las llaves. O sea, Fíjate. para acceder. Pues evidentemente es una ilustración que han utilizado la Iglesia Católica también para poner a Pedro en una posición en la cual no es. Pero la Biblia ya dice que Cristo es la puerta, que no hay otra puerta, sino es a través Yo soy la puerta. y la verdad y el camino. Sí, todo. Y el pan y todo. Y entonces, ¿qué son las llaves? ¿Por qué dice aquí, te daré las llaves del cielo, del reino de los cielos? ¿Alguien sabe qué es? ¿Os imagináis? Porque le dice esto, o sea, está claro que se lo dice. Si no tiene las llaves del cielo, ¿qué tiene? Las llaves del cielo. No, hombre, no. Literalmente no. Elena White dice, las llaves del reino de los cielos son las palabras de Cristo. Las llaves del reino de los cielos son las palabras de Cristo. Acepta, entra al reino, el que la rechaza se queda fuera, no hay otra. Es el hacha al pie de los árboles, como hacía Juan el Bautista. Es la palabra, es el espíritu, es... Coge el micrófono, jefe. Oración, son muchas cosas, ¿no? Pero, Coge el micrófono. Que si no, es que la gente nos está reclamando yo creo que los comentarios se escuchen, porque hay gente que el comentario ese le sirve. Yo recuerdo a alguien que me pegó una bronca porque ese comentario que se oye tan bajito, ese comentario, si no se llega a oír, es que a mí ese comentario me abrió. O sea que cualquier comentario, dice, porque la gente utiliza, el Señor utiliza a las personas para llegar a las personas. Entonces, ese comentario era para mí. Si no lo hubiera escuchado, ¿no? O sea que cuando queréis hablar, levantar la mano, pasamos el micro y decir lo que tengáis que decir sin miedo. Hemos orado al Señor para que nos guíe. que las llaves del cielo es uno ser el portador de la palabra de Cristo, pero digamos del espíritu de oración, de
o sea, sí, bueno, sí, nuestra palabra. Hay un episodio, o sea, es que es complicado, porque es como realmente nosotros nos deberíamos volver como cristianos. En la Biblia del siglo XXI, en la parte de atrás, hay unas creencias de la Iglesia Adventista, y hay 24 o 25 capítulos, que son, digamos, las creencias básicas del cristiano adventista, pero que debería ser de cualquier cristiano, porque hay los versículos que hay que leer para llegar a esas conclusiones. Y hay uno muy bueno, bueno, todos son buenos, está claro, pero hay uno muy bueno que habla de esto. Y no es solo ser portador de la palabra de Cristo, sino es ser todo lo que a consecuencia la persona en lo que se tiene que convertir cuando el Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu Santo, mora dentro de él. No es solo ser orador o predicador o llevador de la palabra, sino es tener el propio Espíritu dentro, y eso a consecuencia da los frutos del Espíritu, que ya sabemos cuáles son, que es la templanza, la mansedumbre, ¿no? Etcétera, etcétera, y a consecuencia los actos son los que dice en este libro, que no me acuerdo bien de todos, pero es eso, incluso el don de la profecía, el don de muchos dones, que a consecuencia de ser portador del Espíritu está resumido ahí. Y yo creo que incluso se le podrían añadir cosas. Sí, claro. Pero no creo que solo sea la palabra. Bueno, de hecho, las muchas llaves... más cosas. Si no, estaríamos como minimizando, digamos, la presencia del Señor. Todo lo que hablas es correcto, pero todas las consecuencias, todo lo que puede hacer en ti el Espíritu, todo lo que puede hacer en ti, todo eso que estás comentando, tiene una base, tiene una llave. Y la clave es la palabra de Cristo. Sin la palabra de Dios, que es... no habría nada de lo que comentas. O sea, es la llave. O sea, aquí está todo escrito. Si no, no hay posibilidad de acceso al Señor. No sabemos qué quiere de nosotros, no sabemos cómo adorarle, no sabemos... Está todo aquí escrito. Entonces, luego sí, con la palabra en el corazón, luego todo eso surge como consecuencia, ¿no? Pero por fe tienes que afianzarte en la Escritura. Entonces, la idea es, ¿se lo dijo solo a Pedro eso? A todos, ¿no? ¿A quién representaba Pedro ahí? Todos, ¿no? No dijo él, no dice Elena White que lo que dijo él de que tú eres el Cristo representaba el pensamiento de los 12 también, por lo tanto su pueblo. O sea, ahí está hablando de Pedro como representación de todos. Y además, quiero recordar que Elena White le dice que Jesús le dice esto a Pedro, también para reconocer la labor que él iba a desempeñar después, para reconocer su labor de una especie de, digamos, líder también del grupo, que luego de hecho se demostró, sí, se demostró en el Pentecostés, ¿no? O sea que en parte sí que estaba diciéndole, pero debía tener las actitudes correctas, etcétera, etcétera, ¿no? Luego él, con ese ímpetu, también frenado con la templanza que le da luego todo lo que él pasa, todo lo que sufre, hace de él una persona con una experiencia brutal que para explicar a todos aquellos que se sienten perdidos, ¿no? Sí, no era un líder absoluto, porque ahí se basa en la primacía del Papa, obispo de Roma, claro, por encima claro, de todos, porque cuando hay un concilio, quien preside es Jacobo, hermano de Jesús, no es el propio Pedro, y es el que da la voz cantante al final, ¿eh? O sea que, de hecho, es que lo mires por donde lo mires, aceptar el primado del obispo de Roma como por encima de todos y que son descendientes del primer papa, que es Pedro, no cuadra ni por la propia historia. No, y es que luego vas leyendo y es que solo tienes que leer unos cuantos versículos después, dice. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era el Cristo. Dice, desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Que es lo que hemos leído antes, ¿no? Y Pedro le llevó aparte y empezó a reprobarlo diciendo, Si es
problema de muchos es que de un solo versículo hacen pues una doctrina. Sí, una historia completa. O Sí. una historia, ¿no? Y bueno, se aconseja que no sea así, sino se corrobore ese con otros paralelos para saber de qué te está hablando. Claro, eso es un problema que ha tenido la Iglesia Católica, ¿no? Ha cogido ese versículo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y ya está, Pedro, pues el primer papa, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando la Escritura está llena de que la piedra es Cristo. Bebieron de la roca es Cristo. Sí, sí. A ver, y no La solo piedra habla del Pedro, ángulo no solo es habla Cristo. Pedro en toda la Biblia. Exacto, es decir, que la piedra es Cristo, la segunda venida, la roca es Cristo. Sí, sí, sí. Y que sabemos que esa roca es Cristo, no es Pedro. No, además literalmente Pero, dice la palabra de Dios, y la roca era Cristo. por eso no Directamente. podemos tomar un versículo y de ahí sacar pues una teoría, una conclusión, o un dogma, no se puede. Yo creo que a más aquí están Ya también, tiene. están, digamos, quedando otra vez en evidencia de la jugarreta que intentan hacer estas personas, en el que aprovechan siempre cualquier cosa, por ejemplo, en este caso el enaltecimiento de Pedro, ¿no? A través del recibimiento del Espíritu Santo, ¿no? Su enaltecimiento lo están utilizando para desviar a los seguidores, o sea, la verdadera iglesia de Cristo. O sea, utilizan cualquier cosa que en ese momento Dios permite que destaque, ¿no? En ese momento destacaba el enaltecimiento de Pedro para desviarlo de Cristo, no como para herramienta para acercarse más, porque lo estamos viendo que casi siempre las cosas que Cristo, que Dios permite que salgan para que la gente diga, esto es motivo para tener fe y para seguir adelante y para seguir acercándonos a Cristo, lo utilizan para como un punto como para desviarnos, ¿sabes? Como para tenernos ahí retenidos, no como para decir, aprovéchalo que esto te hará subir un escalón y te acercará más a Cristo. No, siempre están utilizando cosas de estas y cada vez más. Es que incluso en iglesias que antes no lo hacían, utilizan, en este caso, el enaltecimiento de Pedro. Luego, al igual, una aparición de una virgen, según No, ellos. yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Sí, todo o eso yo soy está de... escrito. Sí. Y utilizan siempre, pero incluso ahora en la misma sociedad. Yo a veces lo veo incluso en gente que es cristiana, que lo veo en Facebook y se paran y se distraen con el fútbol, ¿sabes? Pues salía mi clase. Claro, se paran y se distraen con el fútbol incluso, de cuando, yo qué sé, es que no nos podemos dejar despistar, Sí, a ver, o sea, que cualquier cosa nos hace que nos despistemos. Desconfía del hombre, ¿no? Es lo que nos dice la palabra de Dios, que no confiamos en el hombre. Si nosotros miramos solo al hombre, mira qué bien habla, mira qué bonito, qué bien viste, cómo, qué voz, o no sé qué, y no nos damos cuenta de que nos están metiendo doblada, entonces ahí tenemos que... Ahí tenemos otra frontera que nos Claro, para claro. otra vez y nos distrae, exacto. Entonces tenemos Que nosotros tenemos que ser conscientes de que todo te puede ayudar a acercarte a Cristo, pero que no te distraiga y te retenga para no seguir hacia adelante. Que es lo que muchos se dedican a hacerlo a propósito. Unos caen inconscientemente y otros lo hacen a propósito. Bueno, vamos a ver ahora cómo Pedro dice, y Pedro, cuando Jesús dice, no, es necesario ir a Jerusalén. Jesús dice, es necesario ir a Jerusalén. Y Pedro dice, y Pedro lo llevó aparte. Cógele, oye, lo que dices, ¿no? Vente aparte. Y empezó a reprobarlo, Lo que dices, ¿no? Señor, ten compasión de ti mismo. De ningún modo te suceda eso. ¿Y Jesús qué dice? Pero Jesús volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no piensas como piensa Dios, sino como piensan los hombres. La lección nos dice que no era que Pedro estaba tratando de proteger a Jesús, sino que quería manejarlo. Dice que ya no estaba siguiendo a Jesús, sino que le estaba diciendo a Jesús que lo siguiera a él. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto?
Luego quizás leeremos lo que dice el conflicto, lo que dice todas las gentes al respecto, porque es que yo creo que están criminalizando a Pedro de una manera, Sí. ¿pero por qué? Él lo que esperaba igual que los otros, que Cristo fuera un rey como David, ¿no? Un rey con espada, un rey libertador, y no quiero que esto te acontezca, tú tienes que ser el rey, por lo tanto, ¿cómo vas a morir, no? No, pero aparte también dice Elena White, bueno, me gustaría leerlo, porque es que vais a ver de dónde nace eso, ¿no? Y cómo es utilizado. ¿Eh? Igual también el amor por Cristo, ¿no? Coge el micro. El amor que sentía Pedro por Cristo también quizá le hizo reaccionar así un poco, ¿no? Exactamente. Ahora vamos a ver qué tipo de amor era ese, porque ese lo vamos a analizar. ¿Qué tipo de amor? ¿Qué tipo de amor era? Vamos a analizarlo porque eso nos va a dar tema. Dice, los discípulos escucharon mudos de tristeza y asombro. Cristo había aceptado el reconocimiento de Pedro cuando lo declaró hijo de Dios. Y ahora sus palabras, que anunciaban sus sufrimientos y su muerte, parecían incomprensibles. Pedro no pudo guardar silencio. Lo que decías, ¿no? ¿Qué estás diciendo? Se asió de su maestro como para apartarlo de su suerte inminente, como para salvarle la vida, ¿eh? Exclamando, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pedro amaba a su Señor. No lo he visto yo en la lección hoy. Pedro amaba a su Señor. Pero Jesús no lo eligió por manifestar así el deseo de escudarlo del sufrimiento. ¿El deseo cuál era de Pedro? Excusarlo del sufrimiento. Las palabras de Pedro no eran de naturaleza que fuesen de ayuda y solaz para Jesús en la gran prueba que le esperaba. O sea, él tenía que formarse, tenía que prepararse para pasar por el calvario más impresionante que alguien puede llegar a imaginar, sabiendo que era su destino, estaba marcado allí, él había venido para hacer eso, y lo primero que escucha es, hombre, no, ¿qué dices? Anda que te preparas así, ¿no? Por eso luego pasa lo que pasa en lo que veremos luego, en las siguientes escenas, ¿no? Las palabras de Pedro no eran, bueno, fuera. No estaba en armonía con el misericordioso propósito de Dios hacia un mundo perdido, ni con la lección de abnegación que Jesús había venido a enseñar por medio de su propio ejemplo. Pedro no deseaba ver la cruz en la obra de Cristo. La impresión que sus palabras harían se oponía directamente a la que Jesús deseaba producir en la mente de sus seguidores. Él quería que la gente tuviera en su mente imprimida una cosa. Y con ese comentario de Pedro, que quizás lo que decías, quizás fuera el mayor, quizás fuera como que la gente le miraría por algo, ¿no? Y aparte el más impetuoso. Pues eso destrozaría esa impresión, ¿no? Y el Salvador fue movido a pronunciar una de las más severas reprensiones que jamás salieran de sus labios. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Satanás estaba tratando de desanimar a Jesús y apartarlo de su misión. Y Pedro, en su amor ciego, estaba dando voz a la tentación. Una sutil tentación. Sí. La diferencia entre las tentaciones en el desierto hechas por Satanás, que van por el mismo rasero, fijaos que van igual prácticamente, pero con la diferencia que aquí, allí Satanás era Satanás, iba a lo que iba, mientras Pedro lo quería hacer para ayudar, por ese amor ciego, ¿no? Pero Satanás es capaz de aprovechar a cualquier persona, por entregada que sea al Señor, con un momento de descuido, para dejar ir un mensaje allí que viene totalmente del lado oscuro. O sea, de ahí la importancia de mantenernos las 24 horas del día, segundo a segundo, conectados con Dios, porque a la mínima ya está. Pero es que cuando Elena White habla de amor ciego, no sé si tenéis en mente el hogar cristiano. Si habéis leído la parte que habla del enamoramiento, del noviazgo, habla de que
bueno, habla de que evidentemente antes de unirse a alguien, orar 3, si orabas 3 veces, orar 4 veces, porque es el paso más importante, porque pues resulta que ahí dice que hay parejas que se meten en el desastre para el resto de su vida, porque el amor ciego no les dejaba ver rasgos de carácter de la otra persona, que si hubieran estado más fríos, si hubieran orado más, si hubieran pensado más, no se hubieran casado ni en broma. O sea, fijaros lo interesante de todo esto, porque esa unión Jesús-Iglesia está representada en la unión hombre-mujer. O sea que no puede haber amor ciego, tiene que haber un amor de Cristo. ¿Qué tiene que hacer? Si él hubiera tenido un amor de fría razón, como habla también Elena White, hubiera recordado las profecías, hubiera estudiado, hubiera entendido quizás. Pero Pedro tenía un rasgo, perdón. no, sí. Pedro tenía un rasgo en su carácter que era muy impulsivo Sí. también, Eso también hay que tener en cuenta. Sí. Claro, si tenía ese amor, pues ya era más impulsivo y quería a su manera el bien. Sí, no, A desde su luego, manera, desde ¿no? luego. Lo que pasa es que el amor de los sentidos es el que estaba él aquí aplicando. Porque cuando Dios le dice, estás pendiente más de las cosas del mundo que de las cosas de Dios, es por eso, porque está en lo que ve, no en lo que no ve. Entonces los sentidos lo tenían cautivado. ¿Cómo que te vas a morir? ¿Cómo que no vas a ser el rey de los judíos ahora? ¿Cómo que no vas a echar a los romanos? ¿Cómo? Pero si eres el Hijo de Dios. Estaba solo en lo que veía, no en lo que no veía, ¿no? Y en los sentidos, el amor de los sentidos funciona igual. Entra en las cosas y la gente que es impetuosa, como comentas, le toca, como dice Elena White, sí, le toca parar. Pero bueno, él tenía lo que tenía, ¿no? Y ese ímpetu, lo que decía es que ese amor de los sentidos es utilizado por Satanás. Nos recuerdan las conferencias de puertas dimensionales cómo ese amor ciego, ese amor de los sentidos es el que quiere utilizar Satanás para que nosotros pequemos diariamente. Claro. Y luego la lección también desvía un poco el tema hoy en día, ¿no? El amor al mundo Sí. y lo que estamos dispuestos a dejar para seguir a Cristo. Exacto, también. exacto. ¿No? Incluso, Marc, lo que estábamos hablando en el camino, ¿te acuerdas? Que era todo eso, el enamoramiento, bueno, de la pareja, sí, y temas así, ¿no? Y el amor al mundo, ¿no? Que a veces Satanás utiliza también, que te da ciertas comodidades en este mundo y un poco te olvidas de Dios, ¿no? Y aquí hay una pregunta también, bueno, lo que he dicho antes, ¿cuáles son algunas cosas que tuviste que perder a fin de seguir a Jesús? Tal vez en ese momento parecieron muy importantes, pero mirando hacia atrás, ¿cómo la ves ahora? Buena pregunta. Es que no sé si las personas que estamos aquí teníamos que dejar algo para seguir a Cristo, porque hoy en día todavía lo tenemos más o menos cómodo, ¿no? Bueno, si tuviera que explicar... Es que no lo sé, porque yo hasta ahora, bueno, un trabajo he dejado, pero tampoco lo he notado mucha falta, ¿no? Por decir así. Ya. Supongo que has nacido en la iglesia adventista o te convertiste. No, pero era muy niña y siempre tenía familiares que eran adventistas. A ver, creo que, bueno, eso es yo a veces he tenido charlas con personas adventistas de nacimiento o de muy jóvenes, ¿no? Y claro, ellos cuando dicen, ostras, pero ¿cómo es posible, ¿no? ¿Cómo fuiste capaz de cambiar de esa manera, ¿no? Porque, ¿no? Yo creo que todos tenemos algo que dejar, todos tenemos algo que dejar. Por eso el bautismo del Espíritu Santo que Jesús recibiera diario. Lo hicimos en la última lección, en la última taller de oración, estuvimos viendo, como Elena White dice, que Jesús se bautizaba en el Espíritu Santo diariamente. ¿Cómo debemos hacer nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué debemos tener siempre el Espíritu? Porque nos muestra cosas. También decía el taller, el anterior decía que todo es nuestro en Cristo. Todo es nuestro. Pero Dios no nos lo da todo de golpe.
porque no estamos preparados para recibirlo, somos pecadores. Entonces, ¿qué hace? Nos lo da a cuentagotas. Entonces, cuando va viendo que vamos avanzando, exacto, estamos avanzando, pues Él dosifica su poder en nosotros, su todo en nosotros. O sea que todos tenemos algo, lo que pasa es que no lo vemos. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Hacer conscientes de nuestro pecado. Y ese es los pasos que tenemos que hacer poco a poco. Para uno que no es creyente será, pues a lo mejor quizás dejar de hablarse con la familia porque la familia lo repele, o tener que dejar un trabajo que lleva a lo mejor 20 años porque sabe que está haciendo algo que no debe hacer. Claro, son cosas realmente duras, ¿no? Pero quizás para una persona de dentro hay otras cosas, porque quieras o no, estamos todos unidos al mundo de alguna manera. Y las cosas que para unos son muy pequeñas, para otros son muy grandes. O sea que no debemos compararnos en el ver objetivo entre nosotros, ¿no? Seguro que tenemos algo que tenemos que cambiar. Y cuando nos demos cuenta de ello, para nosotros será la cosa más grave del mundo. Para los hijos de ya adventistas, el bautizarse y tal es una inercia, ¿no? Que ya los padres lo son, o tal vez los abuelos también lo eran, pues bueno, pues yo también lo voy a hacer, ¿no? Pero este no es el camino. La Escritura dice, Jesús dijo, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Y no porque mi padre es esa canción que cantan los católicos, ¿no? La fe del meu pare, ¿no? Doneu-me la fe del meu pare, ¿no? Dame la fe de mi padre, como él la tiene, yo también, ¿no? No. Pero tú la tienes que tener por convencimiento propio. Y ese convencimiento te lo dará un nacimiento nuevo, que es necesario. Nicodemo era un maestro de la ley. En cambio Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y era adventista de toda su vida. ¿Eh? Sí. Es decir, que eso es lo que necesitamos todos. Aunque estemos en la fe por generaciones, necesitamos nacimiento propio, personal. Tanto el de adentro como el de afuera. Con esto tengo que hacer una pequeña nota porque si no puedo aguantar. Dice, cuando nacemos físicamente sale sangre y agua, ¿verdad? Cuando nacemos físicamente sale agua y sale sangre. Yo lo dejo ahí. Lo dejo ahí porque será un tema muy, muy bonito para tratar. Sí. O sea, que pensemos de dónde salió agua y sangre y demos una vuelta a todo eso y veamos el paralelismo de lo natural con lo espiritual y ya nos podemos... Ella quería hablar hace 20 minutos. Sí, a rato no me dejaba. Con respecto a lo que ella estaba hablando y diciendo que a veces tal vez yo no siento que he dejado muchas cosas por amor a Cristo y tú pues comentaste que todo es de manera gradual. Dios va viendo en nosotros la disposición que tenemos. De acuerdo a esa disposición, Él va orando y nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Porque cada persona es diferente. Y para una persona se le puede decir, mira, deja tu casa, tu familia o lo que sea y vete a predicar. Como al liceo. Sí, pero en cambio a otra no le puede decir porque no está preparada o porque no le conviene eso. Entonces, cada quien somos distintos y te va diciendo los pasos que debes de seguir de acuerdo a cómo tú vayas aguantando. Recordemos que Él no nos ha dado una prueba que no seamos capaces de soportar. Entonces a veces pasa eso, que tal vez en nuestra manera de ver, que no es lo mismo como Dios nos ve, pensamos que hacemos poco, pero en realidad Dios está viendo que estás haciendo algo grande. Entonces todo depende de la percepción como Dios nos mire, que no es gracias a Dios que no es lo mismo como nosotros nos vemos, porque si fuera así, yo creo que nadie estuviera aquí. O sea, tu situación. Exactamente. Tu situación actual es la necesaria. Es la necesaria, es lo que Dios te ha llevado, claro. Eso da una cierta tranquilidad. Sí. Coge el micrófono, coge. Bueno, venga, te toca. De eso de sacrificio, o sea, no sé si es la
palabra correcta decir hacer sacrificio por Dios, para seguir a Cristo. Hay un cierto sacrificio, sí. Pero bueno, de eso teníamos tema. El micro más cercano. Y bien, pues eso, que es que no lo notas. Si haces algo, a lo mejor sí que lo haces como dice ella, pero ni te das cuenta, ¿no? Bueno, es como es tan gradual, Dios nos conoce tanto y hace la obra a su manera. bueno, Si nos dejamos, claro, si nos dejamos también. Pero es que a veces es necesario no darse cuenta realmente porque a veces el orgullo humano está tan latente y si realmente tú miras atrás y dices, mira, cuánto me he sacrificado por Dios y entonces ya, claro, tu ego va creciendo y eso es lo que Dios no quiere, que nosotros mismos Sí. nos enaltezamos, sino lo que quiere es cuidarnos de eso. Entonces, seguramente, o no sé, o puede ser otra razón, nos hace que no lo percibamos tan así y que vayamos así de a poco y queriendo más y queriendo más, Sí. cada vez más para mantenernos en esa línea constante con Él, porque de otra manera, si empezáramos a decir, mira, ¿cuánto me he sacrificado? Ah, claro, mi ego, yo me he crucificado. Entonces, ahí está. no, y a ver que asumir cosas hay gente que le cuesta mucho y gente que le cuesta menos. Y hay gente que le hace falta que le digas y ya lo hace, ¿no? Porque cree que hay que hacerlo y ya está. Y en cambio hay personas que necesitan pasar por un camino así para llegar al mismo sitio, pero es lo que necesita esa persona. O sea que yo creo que, como dice la palabra de Dios, ¿no? Si estás alegre, pues, como dice, canta himnos, ¿no? O canta alabanzas, canta salmos, ¿no? Si estás mal, si estás triste, pues ora a Dios. O sea, no nos preguntemos si estamos bien porque estamos bien, si estamos mal porque estamos mal, ¿no? Y estás bien, te preguntas por qué estás bien y te pones mal, ¿no? Porque no encuentras... O sea, a veces queremos buscar razones a todas las cosas en vez de vivir la vida como debe vivirse, ¿no? Que es en agradecimiento al Señor y mirar hacia adelante, ¿no? Que es, como dice Pablo, ¿no? Me concentro en lo que está delante, ¿no? Lo otro ya... ¿no? Es ligero, sí. Bueno, perdón, no, mi yugo es fácil, perdón. Dilo. Como dijo Cristo, que mi yugo es fácil. Creo que es fácil y ligera fácil, mi carga, ¿no? Ligero, sí. Ligera es la carga y el yugo es fácil, ¿no? Claro, otra cosa es que, por ejemplo, vayamos sintiendo llamados de Dios y vayamos postergando cosas. Es otra cosa, Eso ya es otra cosa diferente porque estamos ya desobedeciendo la voluntad de Dios. Si vamos en esa línea orando y estudiando la Biblia, no te voy a decir que estemos las 24 horas del día haciendo eso, así tal cual, de rodillas, y no, porque hay muchas diferentes formas de estar en comunión con Dios. Y estamos, y Dios nos va diciendo, tienes que hacer esto, tienes que dejar esto, y no estamos haciendo caso, ya eso es otra cosa, porque realmente no estamos sometiéndonos a la voluntad de Dios. Y luego está el tema de la evangelización. La evangelización. Que cuando realmente Elena White nos dice, cuando realmente vamos a tener oposición, cuando realmente nos vamos a sentir perseguidos, nos vamos a sentir rechazados, es cuando vamos a vivir las oraciones. ¿No? Cuando hablamos justo ayer hablamos de esto, de cómo la oración por alguien o el actuar con alguien previa oración, ¿no? Previa oración por esa persona, hablarle a esa persona, ¿no? Y cómo esa parábola del siervo que le pide 3 panes a medianoche, ¿no? Y que los pide con insistencia para que se los dé rápido. ¿Por qué? Es medianoche. ¿Qué pasa a medianoche? Bueno, pero hay alguien que tiene que venir a un cierto momento de oscuridad. 3 panes, 3 panes a medianoche para un amigo y le va a pedir al que representa, que es Dios, comida, pan de vida para ese amigo a medianoche. ¿Quiénes son esas personas? Son personas que están a punto de recibir al Señor, los del último tiempo, que les tenemos que pedir al Señor rogando, Señor, dame pan para darle a estas personas. Y es lo que estuvimos estudiando ayer, que somos recibir para dar. Y en el último tiempo va a ser una cosa de casi ansiedad
porque el Señor nos dé para dar, ¿no? Y ahí está el sufrir quizás, ¿no? Ver que no puedes llegar a esa persona y que esa persona no se gira, no se da cuenta, y oras al Señor por esa persona y vuelves a tal, y vuelves a pedir, y vuelves a... Dame, Señor, para dar a esta persona. Eso estuvimos estudiándolo ayer. Y realmente es ese concepto de urgencia, ¿no?, que no vivimos quizás, ¿no? Y bueno, es lo que... Es una tendencia general que Elena White hablaba que sucedía en la Iglesia, ¿no? En ese tiempo, imagínate ahora, ¿no? Y más urgencia ahora, faltando tiempo. Claro, o sea, 3 panes. Tercer milenio. Es la gente del tercer milenio, la gente que está ahí, la que tiene que recibir ese pan, ¿no? Vamos a seguir, porque si no Víctor hoy no va a hacer el... Sí, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En ese orden, ¿eh? En ese orden. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque si no te niegas a ti mismo, ¿cómo vas a cargar con todos tus pecados? Coge el micro. Y lo tienes ahí, además. Sí. Es la cosa más difícil, ¿no? Niégate a ti mismo. El yo, elimínalo. Es lo más complicado que puede ser para el ser humano, creo. Sí, claro, porque El ego que siempre está ahí. Sí. La verdad es que es la lucha más importante. Sí. Espera, que Víctor quiere... ¿no? Es que aquí hay varias cosas, porque dice, niéguese a sí mismo, pero además, tome su cruz. Claro. Tome su cruz, es decir, esto implica seguir a Cristo, es tomar una cruz. Sí. Porque claro, vas en contra de todo lo que el mundo, la costumbre del mundo, de la sociedad... Pero tomas tu cruz. Jesús tomó la suya. Claro, cada uno la suya. Vale, pero tú solo puedes cargar tus pecados... No puedes cargar tus pecados, no puedes, porque los carga Él, porque su cruz era todos nuestros pecados, ¿no? Ya. O sea, pues si no te niegas primero a ti mismo, cuando te niegas, es Él el que carga los pecados. Es el que te ayuda a llevar los pecados, ¿no? Por eso puedes llevar tu cruz. Pero es que la cruz en verdad no es pecados. La cruz es en verdad todas las trabas que hay para poder seguir a Jesús. Es esto. También. Claro. No es el pecado, claro. Y luchar contra la sociedad del mundo. Es ir contracorriente. Es ir contracorriente. Por eso Jesús nos ayuda a llevar esa cruz, porque cada uno llevamos la nuestra por nuestras circunstancias, no por nuestros pecados. ¿No? Y luego una cosa, hemos terminado de hablar sobre el versículo 18. Pedro, sobre la roca edificaré mi iglesia. Y después el 19, cuando dice sobre todo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, no hemos terminado de leer el resto. Y todo el que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿No lo hemos leído? No. Pues... Y es algo interesante porque la traducción que está tal cual así no es correcta, ¿eh? Y fijaos una cosa, si es que nosotros solo significara el decir, mira, borramos a un hermano de la iglesia y pasa a ser borrado en el cielo, podría aplicarse a esto. ¿Es eso cierto? ¿Siempre? ¿Ah? O sea, en verdad aquí la cuestión sería al revés. Nosotros no somos los que podemos decretar qué se va a hacer en el cielo, sino que nosotros vamos a aplicar lo del cielo a la tierra. Es algo distinto, ¿eh? Entonces, sobre este versículo hay mucha polémica y vale la pena que la gente lo estudie, busque datos, porque llegarán a otras conclusiones que no son exactamente tal como se muestra escrito así. Porque ahora imaginaos, claro, a ver, alguien nos borra de la iglesia, ¿nos han borrado del cielo? No, claro. Bueno, pues si leemos el texto, parece esto, ¿no? Si alguien dice que tú eres condenado, se te condena. Si alguien dice que tú eres salvo, se te salva. Esto es lo que se otorga a la Iglesia Católica sobre sí misma.
de decir, te perdono y te vas al cielo o te vas al infierno. Te excomulgan y te vas al infierno. Fijaos, cuidado con este versículo, hay que estudiarlo bien. Sí, pero también... Tienen derecho de decidir cosas que tienen que decidir Claro. ellos mismos. Por eso son el anticristo, el papado, porque se ponen en el lugar de Cristo. Y esa función no corresponde a un humano. Este texto no es la mejor traducción. Sí. ¿En la 60 qué dice? ¿Lo mismo? Lo que sí que dice es que las consecuencias, incluso en Aguay también nos habla que todo lo que hagamos en la tierra, incluso las pequeñas cosas, tienen consecuencias celestiales. O sea que en ese punto a nivel personal sí que nos toca hacer las cosas bien, porque todo lo que decidamos aquí tiene consecuencias allí. Y eso sí que tiene su relación a nivel espiritual personal. Es que esto de borrar a un hermano, yo toda la vida, desde que conozco la fe, es algo que me ha dado vueltas en la cabeza. Es una gran responsabilidad, porque si nos ceñimos a lo que dice el pasaje, te borran de la iglesia, te expulsan del cielo, ¿no? Ya no eres salvo. Es decir, exacto, tú al borrar a una persona le estás diciendo, no quiero que sea salva, no quiero que entres al cielo. Esto es una tremenda responsabilidad que como seres humanos no podemos desempeñar, porque le toca a Dios. De acuerdo que hay casos que son, pues, bueno, que tal vez podrían tener excusa. Una persona, pues, se emperra en trabajar el sábado y no quiere guardarlo. Una persona, pues, está adulterando. Y hay casos que dices, bueno, mejor que te vayas de la iglesia porque estás haciendo daño a los demás hermanos, ¿no? Pero una persona, por predicar a Cristo, tú te vas fuera. Dices, ¿dónde hemos llegado? ¿Por predicar a Cristo te echan de tu iglesia? Esto. Y no de la iglesia, te quieren echar del cielo. No quieren que seas salvo. De algo que no es suyo tampoco. Esto es. Bueno, de algún lugar, vaya. ¿Hasta qué punto nos queremos poner en lugar de Dios? Sí, no, queremos como proteger a Dios de la gente. Hablando de esto, precisamente me habló un pastor y me dijo, bueno, se borra de la iglesia, pero esto no quiere decir que seas borrado del cielo, lo importante es estar escrito en el cielo. Entonces dices, entonces ¿para qué te borran en la iglesia? Porque se borran, claro. Hay cosas que no terminan de cuadrar. Claro, no cuadran. Es más bien, yo creo que en el caso de la iglesia adventista, si te borran de la iglesia, ellos no quieren decir que te van a, o sea, del cielo también serás borrado, sino más bien de la imagen de la iglesia. Es, ¿no? Que bueno, si haces ciertas cosas, pues no encajas ahí, digo yo. ¿No? O sea, quieren salvar su imagen. ¿Quieres decir? Yo tengo entendido así, Prestigio. incluso, sí. Su fama. De verdad, incluso un pastor dijo eso, es que si una persona vive en cierta manera, pues no se puede ni bautizar ni estar ahí, porque trae mala imagen a la iglesia. Y si lo echan a algún miembro, yo no creo que piensan que del cielo también será echado, porque es un poco ridículo, ¿no? Sí. La lógica es, sí, claro, lo que te iba a decir eso, pero... Y ella dice, es que si te echan de la iglesia, al igual está ensuciando la imagen de la iglesia por tu actitud. Pero es que, ¿no? Pero es que depende a qué persona la han echado de la iglesia para no dejar en evidencia a esa iglesia, que eso aún es más grave. Porque hay personas que están dándose cuenta de que esa persona ha dejado en evidencia que esa iglesia es prehistórica, como por ejemplo la católica, ¿no? Es prehistórica, tiene comportamientos prehistóricos, no bíblicos, tiene comportamientos prehistóricos. Claro, pero bueno, la iglesia adventista se está volviendo tan prehistórica como la católica, en muchas cosas, está yendo para atrás. Pues claro, entonces lo mejor que le puede pasar a un feligrés es que le echen. Porque si esa iglesia lo que te está haciendo es separándote de Dios, lo mejor es que te echen y tú seguir a Dios por tu cuenta. Aquí el Porque problema... Ellen de White ya lo dice esto, pero es que en nuestra sociedad lo mismo. Tú, ahí en rehabilitación, yo voy a rehabilitación todas las mañanas, si hay gente que decía, es que nosaltres ens riguem de lo que fan, lo digo en catalán, pero bueno, lo digo en castellano, es que
hay gente de nosotros que ahora nos reímos de lo que hace gente que viene de otros países, creyentes, de levantarse a las 5 de la mañana a orar, y oran 3 o 4 veces al día, y nosotros lo criticamos cuando aquí hace 30 o 40 años atrás también se hacía. Y ahora, eso es bueno, claro, pero la sociedad en la que vivimos ahora no lo ve bien. O sea, volvemos a lo mismo. Si esta sociedad nos está alejando de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Salir de esta sociedad. ¿Por qué? Porque nos está alejando de Dios. No encajamos, no encajamos. O sea, es que nos da igual que nos echen de esta sociedad. ¿Por qué? Porque es por nuestro bien. Dios ya lo permite que nos eche de la iglesia. Dios nos permite que nos echen de esta sociedad. ¿Por qué? Porque realmente es lo mejor que nos puede pasar, porque nos está alejando de Dios. Por eso dice Ellen de White que tan importante de irse a vivir al campo, porque es la única forma que vamos a tener de poder tener sustento y poder seguir a Dios, porque tanto la iglesia de la actualidad como la sociedad actual está controlada por el anticristo y nos está separando de Dios. El tema de la iglesia, claro, el concepto aquí es el tema de qué es la iglesia, ¿no? ¿Qué es la iglesia adventista? Porque, claro, Ellen White dice que la iglesia adventista es el pueblo del último tiempo, es el pueblo de Dios. Entonces, claro, cogiéndose a eso, dice, bueno, si te borro de la iglesia adventista, ya no es pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque asocian la iglesia adventista con denominación adventista, no con el pueblo de Dios. O sea, el pueblo de Dios puede surgir. O sea, tú puedes ser del pueblo de Dios y no tienes que ser necesariamente de la denominación adventista hoy. Necesariamente. Tú puedes seguir todos los preceptos adventistas desde los pioneros, que son los que realmente, bueno, los que tendrían que prevalecer, no negar lo antiguo, como se está haciendo ahora, ¿no? O incluso negar la propia Ellen de White. Entonces, si tú eres base a eso, ¿quién es la iglesia adventista? ¿Quién es? ¿No? Eso es un poco el concepto que queda ahí, que por eso algunos piensan que sí, que si te borran de la iglesia, es que, tienes que volver porque... Bueno, y tampoco es que te llamen cada día para que vuelvas, para preocuparse y eso, ¿no? O sea, que tampoco pasa nada. Proseguimos con la lección, que me gustaría llegar a un punto también. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ya está. Entendemos este versículo, ¿no? El que pierda su vida la salvará, o sea, la guardará. ¿A qué vida se refiere primero? Por causa de mí. Por causa de mí. No porque sí. No, exacto, no porque sí. Que pierda su vida por causa de mí. ¿Qué quiere decir? ¿Que se va a morir o qué? Dejar las cosas que haces que están mal. Exacto. Tu vida... Yo. Incluso no, claro. La mayoría han dado su vida, Bueno, sí, claro, evidentemente. La mayoría han dado su vida por Cristo, Claro, claro. de forma violenta. Pero bueno, lo que comentabas, un poco el comentario era el hecho de que no es vida porque sí, en sí misma, o sea, no es solo vida por dar vida, me suicido y he dado mi vida, ¿no? O sea, claro, tiene que haber una Me razón. voy al frente a pegar tiros y me matan, pues ya tengo cielo, no, eso no es, ¿no? Hay gente que mata en el nombre de Cristo, ¿no? O sea, que si le matan ya va al cielo porque defendía la causa, ¿no? Bueno. Y dice, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y el que la quiera mantener, pues la perderá. O sea, tú quieres mantener lo que tienes como tal cual está, que no me lo cambien, que no mi mundo perfecto. Y eso pasa mucho ahora. Y más o menos, la media en Europa tiene más o menos lo que necesita. Más o menos lo que necesita para vivir. Siempre queremos más, ¿no? Pero eso nos hace acomodarnos, nos hace guardar eso como si fuera, bueno, lo que realmente nos va a mantener en vida, ¿no? Como si nos tuviéramos que llevar algo de eso al cielo. ¿Qué más? Dice, ¿qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? Concepto interesante también, ¿eh? Como estamos afanándonos constantemente en muchísimas cosas. Y... Sí, claro, claro.
¿de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué dará el hombre al cambio de su alma? En esta traducción es así. Sí, también dice, ¿qué puede dar el hombre a cambio de su alma? Sí. Eso es como un sacrificio. No habla de la vida física, sino de la salvación espiritual. Sí, sí, sí. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces dará a cada uno según sus obras. ¿Dónde lo está poniendo aquí ya? Ya está cambiando el concepto de tiempo y está poniéndonos ya en una situación de la venida del Hijo del Hombre. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces dará a cada uno según sus obras. Le están... Las enseñanzas de Jesús, si os fijáis, van a parar a esto. Sí. Cada enseñanza. Sí, sí, sí. Es lo que... Porque era la conclusión de todo el tema, que al final vas leyendo, vas haciendo y acabas teniendo que hablar de esto. El reino viene. Y luego dice, pero es que es curioso porque se acaba aquí la lección del día martes, se acaba en el versículo 27 y no se entra en el 28 y se va directamente al 17.1. Porque el 18 dice así, el 28. Lo dice así, os aseguro que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino. Seguro que os paséis por aquí, veréis a Pablo esperando, ¿no? O veréis a uno de los discípulos, a uno de los apóstoles esperando a que venga el Hijo del Hombre y no se ha muerto. Bueno, pero recordemos que evidentemente el cumplimiento literal de esto viene seguidamente después cuando viene la transfiguración. Vale. Con alguien que se aparece al lado de Jesús. Sí. Están viendo el reino. Sí. Literalmente, aunque ya vemos que también por el texto ya lo hablamos hace... Bueno, es que tiene luego ver vemos... con claro, el 2031 también, por supuesto. luego entramos en el 17.1, que dice, que va seguido. 6 días después, Jesús llevó consigo al monte alto a Pedro, Santiago y Juan, ¿no? Estaba Jesús con él también, y se aparece Elías y Moisés. 6 en el monte, ahí se transfigura, se muestra cómo es transfigurado. O sea que estamos ya en esos 4 y 3, 7, ¿no? En esas 7 personas, en el monte, 6 días después. Estamos otra vez, 6.000 años, 7º milenio, cuando se muestra un ejemplo de lo que pasará cuando Él regrese. Pero es que es interesante porque dentro de este contexto vemos como también el versículo 28 para quién está escrito. Solo para ellos que están ahí, ¿no? Para los que van a vivir el fin de los tiempos, ¿no? Es un mensaje directo para nosotros también. Es que tiene varias connotaciones. Una es la escena que luego sigue, la transfiguración de la que tú estás hablando, ¿no? Pero luego está otra en la isla de Patmos. Hay un discípulo del cual Jesús dijo, si quiero que él quede, que a ti, sígueme tú, le dice a Pedro, ¿no? Sí. Y está hablando de Juan, si quiero que él quede. Y dice que corrió la voz entre los discípulos que este no moriría. Porque él estaba diciendo esto, que algunos no gustarían la muerte hasta que vean la gloria de Dios, ¿no? Él vio la gloria de Dios en Patmos. Jesús mismo se le apareció y le relató todas las vivencias de este mundo en sus 2000 años que quedaban, ¿no? Hasta, exacto. Pero claro, también se aplica a los que van a vivir la última generación. No, pero es que luego con los números en la mano, lo ves que estás viviendo ese tiempo. Pero es que es muy interesante, recordáis que este versículo en Mateo sale 3 veces en los evangelios, este versículo. Sale 3 veces, curiosamente, además, 3 veces. Que es uno de los, bueno, no todos salen, hay muchos que solo aparecen 2 veces, y sale 3 veces. En Mateo, en Marcos y en Lucas. En Mateo y Marcos pone 6 días, pero en Lucas pone 8 días. Un error. Ya está. Contradicción, vamos a cerrar la Biblia, cerramos todo y nos vamos para casa. Tiene errores, ¿no? ¿Vale? Pone 8 días.
Esto lo estuvimos explicando, creo que o en el regreso o en Elías, no recuerdo, en el regreso de Cristo. Sí, sí, claro. Evidentemente no hay error en la palabra de Dios, son 6, 6 y 8. Sabemos que a los 6000 años viene Cristo. También el hecho de que sean los 7 en la transfiguración, séptimo milenio. Pero ¿qué pasa en el 8? ¿Qué pasa en el octavo milenio? ¿Alguien sabe qué pasa en el octavo milenio, cuando empieza el octavo milenio? Desciende la nueva Jerusalén. Y el pecado es eliminado para siempre. Bueno, hay la resurrección de los impíos junto a los ángeles caídos, y ahí se rebelan contra Dios y son destruidos para siempre, ¿no? O sea que, fíjate, además en la parte de Lucas dice unos 8 días. Creo que como 8 días. O sea, pone como un aproximado, pero pone 8 días. O sea, es un número que también nos indica que el fin del pecado y ya la eternidad, ese 8, ¿no? Sabéis que es infinito, representa al infinito. Pero es que además, si tú sumas las 3, Mateo, Marcos y Lucas, sumas los números, 6 y 6 y 8, los días, 6 y 6 y 8 son 20. Es ese 2. ¿Qué pasaba con el 2? 2000 años y vuelve. Ya, todo está cuadrado, pensado, dirigido a la primera, a la segunda y a la tercera venida, todo. Bueno, es que esto es lo que en el mundo adventista ni se preguntan, ¿no? ¿Por qué no hablan de estos números nunca? Aquí está. Es lo que ahora te quería comentar, ¿no? Que en el mundo adventista esto ni se toca, ni se habla. Porque los judíos sí que lo hacen. Los judíos sí que lo hacen así, numerología, sí, la numerología. Pasa que, sí, sí, la Biblia y todo eso. Y entonces... Lo que pasa es que a nivel de los judíos tienen una tendencia al cabalismo, que es darle un significado al propio número. Sí, Un pero significado, los pero un mesiánicos significado no tanto, físico. ¿no? ¿Eh? Los judíos mesiánicos no tanto. Bueno, Porque no, ellos mismos le han dicho, ¿tú cómo lees la Biblia? No a mí, a otra persona. Primero, para que lo sabes interpretar correctamente la Biblia, tenés que jugar con los números. Y eso dijo un rabino. Que yo no sé nosotros no exactamente a qué leemos se refiere con correctamente eso. la Biblia. Claro, a ver, la Biblia mismo dice escudriñadlo todo y retened lo bueno. O sea que probablemente la iglesia adventista tenga un mensaje para el tiempo actual, pero nosotros ahora tenemos la suerte que tenemos una visión, digamos, mucho más amplia a lo largo de lo que ha ido sucediendo a lo largo de la historia. En la época de Cristo los judíos, claro, tenían una forma y una visión de las escrituras muy diferente a la nuestra. Entonces ellos utilizaban otras técnicas. Nosotros tenemos la suerte que podemos utilizar los métodos o podemos comparar o podemos utilizar y complementar los métodos que se han ido utilizando a lo largo de la historia. O sea, Pablo utilizaba un método de evangelización. Los judíos utilizaban otro método. Hay judíos que se han quedado como fosilizados en el tiempo y hay los que no. Pero es que hay católicos que lo mismo, hay adventistas que también. Pero si tú tienes la mente abierta, que yo creo que es lo que nos quiere hacer, como nos quiere ver, como realmente Dios tiene la mente, pero que nosotros no la vamos a tener igual, nunca, pero bueno. Pero si nosotros intentamos abrir nuestra mente y vemos cómo el pueblo de Dios ha ido cambiando a lo largo de la historia, podemos ver que nosotros podemos coger muchas cosas de diferentes tiempos. Entonces... En el mundo adventista, en esto ni se entra. Y no se entra porque se tiene la mente cerrada. Hay un prejuicio respecto... Porque fijaros, ¿por qué escoge a 3 y no escoge a los 12? Claro, solo escoge a 3. Porque los otros se da cuenta que no tienen capacidad. Vale, escoge a 3 y luego aparecen 2 más. ¿Seguro? ¿No? Pero es que... Dale. Pero así, que puede ser, que es que nosotros mismos no tenemos capacidad, si no, no estaríamos aquí escudriñando. Claro, pero porque es que el plan de Dios no lo entendemos. En esta historia aparecen 7 sí. personajes, incluyendo al Padre. Al último momento aparece la voz del Padre, que es el que hace 7.
Claro. Los 3 que él escoge, Jesús que es el cuarto, Sí. los 2 que aparecen, 6, y Claro. la voz del Padre, 7. Claro, todos estos números tienen un Claro. sentido. Claro, Tienen un y significado. tienen un paralelo. Claro. Un paralelo en la creación. 6 días de creación y 1 de descanso, 7. Claro. 7, 7. Pero con los apóstoles lo mismo. ¿Por qué escogió a 12? Cuando ¿Y tú por qué, dices, y por un qué día a para estos el Señor es como 1000 años, Claro. no, esto no puede ser, porque la Biblia no lo dice en ningún sitio. ¿Cómo que no? Pero, ¿y por qué? Pero, y luego, y en las parábolas también, ¿por qué utiliza un número de vírgenes y no utiliza 50.000? Es que... ¿no? A ver, hay pero un- todo es... o sea, los judíos entienden más el mensaje a través de la numerología que no al igual del hecho ético o moral en el que se transcurre en esa época. Al igual quizá un griego, como que era mucho más de filosofía, coge mucho más, o sea, ve el enfoque filosófico y moral y ético. Y nosotros lo vemos, pues no lo vemos, ¿no? Por decir algo. Lo que pasa que... Pitágoras, pero... Bueno, Ah, sí, es que, pero a ver, mucho, pero en Grecia tema- había una, el o sea, tema es- el había tema mucha, es- había mucha variante, había diferente. Sócrates eran filósofos de la naturaleza. Dios también habla a través de la naturaleza y utiliza parábolas de animales y utiliza parábolas de agricultura y porque Dios es perfecto y sabe hablarnos de diferentes formas y nosotros podemos escuchar y aprender a través de diferentes campos. Pero en cada época se han utilizado unas formas porque estamos limitados. Y Sí, punto, no, somos eso- cortitos. Eso siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí. Y fíjate que cuando la Biblia dice que es hecha para todas las culturas, todos los pueblos, todas las edades, incluso niños, todos. Son números que caben en los dedos de la mano. No necesitas todas las 2 manos, casi, para comprender esto. Y son números que se repiten constantemente. O sea, siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que hay grupos que llevan la numerología a un extremo que es muy brutal y eso ha hecho generar una serie de prejuicios y ya es, uy, hablas de eso, uy, eres satánico, eres espiritista. Cuando sabemos que Satanás no crea nada, que Satanás imita, crea un plagio sobre algo existente. Por lo tanto, no nos planteemos ya cerrar y ya está, sino comprender qué es lo que está imitando. ¿Cuál es el original de todo esto, no? La Iglesia no se quiere mirar a fondo lo de los números. Es por una cuestión muy sencilla. Saben que si miran a fondo lo de los números, tienen que plantearse los 6.000 años. Si se plantean los 6.000 años, se pueden llegar a plantear cuándo empiezan y cuándo terminan. Con lo cual deben decir en qué año vuelve Cristo. Por eso no pueden entrar en eso, porque no quieren. Entonces malinterpretan las citas de lenguaje como excusa para decir que no puede saberse la fecha del retorno de Cristo, a menos del año. Y hablábamos del Dios tan matemático. Bueno, precisamente ayer y hoy estoy recibiendo algún escrito que me dicen, habla de por qué Jesús vuelve en primavera y no en otoño. Pues si Jesús es el gran matemático y sabemos el inicio de los 6.000, sabemos cuándo se cumplen los 4.000 exactamente en la muerte de Cristo en la cruz, y es en primavera, evidentemente Jesús no va a venir al 6.000 años y medio. Es obvio, o sea, ya por lógica se cae por su propio peso. Luego, si hemos de hablar que es la fiesta de tabernáculos, una vez más, eso no sucede en la tierra, sucederá en el cielo. Pero bien, vengo a decir esto porque, claro, hay personas que están ahora apretando en que no, que es el otoño, porque hay una cita de Elena White que parece que dice, pero no Y dice, hay un libro hay que también, leerlo bien. hay un libro que, bueno, claro. Pero en definitiva estamos así porque, una vez más, hay los números y los números cantan por sí mismos gracias a Dios, que es el que los ha hecho. Entonces es cuestión de mirar las cosas con detalle. Pero claro, en la Iglesia esto no se quiere hacer, porque tendrán que mojarse y decir, es verdad, los 6.000 terminan en la primavera de 2031. Y de paso digo, ¿por qué William Miller empezó predicando que Jesús volvía en 1843? Sabéis que después vio el margen del año 0, etcétera. Pero no lo predicó para otoño, sino lo predicó para primavera inicialmente.
porque él sabía que se cumplían en primavera. Fue después cuando entendieron o malinterpretaron que era el retorno de Cristo ese hecho, que dijeron, era la fiesta del Yom Kippur porque la tierra se purificaba y eso tiene que suceder en el día de la expiación. Por eso lo hicieron cuadrar con esa fecha, pero él sabía originalmente que los números redondos terminaban en primavera. O sea que después de esto, en fin. No, y luego para acabar de... Bueno, antes que termine, y de hecho lo estuvimos hablando en la escuela sabática pasada, donde vimos que la misma escuela sabática, en una cita de un escritor que es adventista, pues después lo vi, decía que la tradición judía decía que el Mesías vendría en primavera. Tenían esa tradición, tenían esos estudios. ¿Y por qué? Basado en algo, claro. No, ellos no hacían estudios porque a mí se me ocurrió, sino porque eran investigadores de la palabra. Otra cosa es que se han equivocado en el evento, porque en la primera con la segunda. Pero claramente, si ellos tenían ya un conocimiento de que el Mesías vendría en primavera, era por algo. Y también sabían lo de los años, el cómputo de años. O sea, es que no hay vuelta de hoja. Fijaros lo interesante de que hemos dicho, ¿no? De que esa suma de los 3 puntos donde habla de esto son esos 20 o ese 2 magnificado, esos 2000 años, que resulta que en Mateo 17:7 le dice, entonces Jesús se acercó y tocó, ¿a quién? A los 3. A los 3 los tocó, que representan a sus discípulos, al pueblo de Dios. Levantaos, no temáis, levantaos. Es que también cuando viene Cristo nos eleva, nos levanta, nos lleva con Él. Es todo el rato, continuamente. Luego aquí esto lo acaba... Perdón un momento, no, haciendo referencia para terminar a lo que decíamos antes, si Jesús volviera en otoño, habría pasado medio año extra, la cual cosa equivaldría a ¿qué creación vamos? ¿Cuándo empezaría el sábado milenial? ¿Cuándo guardamos el sábado nosotros? ¿Cuándo toca? ¿O ese medio año en qué equivaldría proféticamente a nivel...? Claro, no cuadra. No. Estaríamos ya transgrediendo el sábado milenial. ¿Y alguien cree que después del 6000 estará dando vueltecillas por aquí en la tierra? Eso lo va a hacer Satanás y sus ángeles. El resto o son fulminados o hará medio año que ya se estará en el cielo. Es como aquel que dice que viene en 2031 como mucho, que puede venir antes. Entonces, claro, cuando acaba el 6º día, entonces no acaba cuando acaba antes, ¿no? El sábado lo hemos de empezar a guardar a no sé qué hora de la tarde, claro, del viernes, mira, al mediodía. Es absurdo, claro, no cuadra. Empiezan, además presentan los argumentos de primera de Pedro, 3:8, todo perfecto, y al final, no, es que puede venir antes. Pero me estás diciendo que 6 y el 7º, entonces, ¿cómo se entiende esto, no? Yo llego a entender que evidentemente es porque no estudian lo suficiente o eso se les pasa por alto o por y miedo social, creo. Y las ganas que tienen de que Cristo vuelva ya. Yo también quisiera que, mira, ya apareciese Cristo y nos vamos, ya. Pero es que deben pasar una serie de cosas que deben cumplirse con un proceso de tiempo. Pero es un poco de amor ciego también, es lo que decíamos antes. Totalmente. Es decir, quiero que venga ya. Ya lo abrazaría ahora mismo. El tiempo será cortado, se basan en eso. Sí, pero bueno, ya el agua ya explica ese tiempo a qué está asociado. Hay algunos que creen en el 2031, pero dicen que es finalización de los 6000 años, pero no que venga Cristo, porque como el tiempo será cortado, podría ser que viniera antes. ¿No? Pero sí. Claro, entonces las matemáticas de Dios, ¿dónde están? Pero a ver, si la historia se repite... Si el sábado comienza el sábado, no comienza el viernes al mediodía, comienza el viernes a la puesta. Sí. Siempre. Sí. No podemos decir que el sábado esta vez comenzará el viernes al mediodía, ¿no? Sí. Porque comienza la puesta, que es el viernes, y así una semana detrás de otra, 52 al año y las miles que han habido en la historia. A ver, esto es interesante decirlo porque los tiempos se han acortado. Elena White, ¿a qué lo asocia? Al año 1798. Y si la historia se repite, vamos a ver qué pasó en 1798. Bueno, pues es que es sencillo, ¿no? Entonces coges, ¿qué pasa en 1798? Que 25 años antes dejaron de matar y aterrorizar al pueblo. Entonces, ¿qué pasa?
Pero ¿cuándo se cumple la profecía? Dice Elena White, en 1798. La herida mortal. La herida mortal, claro. Entonces, si nos da esa referencia, y creemos todo lo demás, creemos que toda la simbología de lo demás se repite, y eso no se puede repetir, pues vamos a estudiarlo. ¿Qué pasa? Se acaba el tiempo de gracia. Habrá mártires hasta entonces. Habrá muerte, persecución brutal. Cuando se mueran como mártires, la gente que lo está viendo puede reaccionar. Aún está el Espíritu Santo en la tierra, puede reaccionar. Pero cuando se va el Espíritu Santo de la tierra, Se acaba el tiempo de gracia, se acabó todo. ¿de qué sirve un mártir? Claro, es que ya es cuando caen las plagas. En el momento ese caen las plagas. Y allí, como dice Ellen White, y es toda la lógica aplastante, ya no puede haber mártires porque ya no tiene sentido su sangre como semilla para nuevas conversiones. Por tanto, una vez más, lo que se acorta es el asesinato al pueblo de Dios. Persecución, Nada más, pero el tiempo se cumple cuando toca. la persecución de los 3 años y medio empieza antes de que se acabe el tiempo de gracia, tengo entendido, ¿no? La persecución de los 3 años y medio es antes del tiempo de gracia. Luego hay la persecución y tal, mártires y tal, y luego se acaba el tiempo de gracia en un momento concreto, que no sabemos cuándo es. Pues, teóricamente las plagas caen un año antes del retorno de Cristo, porque dicen un día. Y cuando miras los comentarios de Urias Smith y demás, los pioneros adventistas también daban ese detalle, ¿no? Porque Nahui también habla de que ese momento exacto tampoco se conocerá. Entonces eso es... Continuará habiendo persecución, pero nadie será muerto. Además, Entonces dice que las espadas se volverán paja. Que No, van a matarte y no podrán. y dice Elena White que el Espíritu Santo se va yendo de la tierra, ya en su tiempo se estaba yendo de la tierra, y que es una cosa totalmente gradual, ¿eh? O sea que todo eso... Pues es el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo, decía, Vale, que de esto es acuerdo, otra de historia. acuerdo. Pues eso, claro, en ese momento ya quedan los 144.000 y esos son los que llegarán vivos hasta el final. Si no se acortara el tiempo de persecución, claro, ya no quedarían ni los 144.000, ya no quedaría nadie. Y, o sea, eso creo que es sencillo de comprender, no es muy complicado. No sé, es una cosa que... y además teniendo un ejemplo que ha pasado ya antes, ¿no? Es Que lo podemos fijaros, hacer el paralelismo, ¿no? Ahora los 4 ángeles dice que están reteniendo los 4 vientos de la tierra, ¿no? Es decir, es la maldad, el cataclismo que el diablo quiere provocar, lo están reteniendo. Pero llegará un punto en que serán soltados y estarán a su libre merced para obrar en este mundo calamidades. Es cuando empezará esa tremenda persecución sobre el pueblo de Dios. Por eso dice, un tiempo cual nunca fue, porque nunca ha tenido esa autoridad el diablo, de tener libre potestad de destruir. Exacto. Por eso será un tiempo cual nunca fue. Allí morirán muchos en la fe, morirán muchos, millones morirán. Para que solo queden 144.000, tienen que morir millones, ¿eh? Pero cuando finalice ese tiempo de gracia, el diablo otra vez quedará atado, no podrá hacer nada ya. Ya no podrá matar ni quitar la vida a ningún creyente. Hasta que Cristo venga. Se acabó todo ya para él. Bueno, me gustaría notar una cosilla, no sé cómo vamos de tiempo, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Las 12 ya? Me gustaría notar De terminar, bueno, solo quería apuntar algo con respecto a lo que dice la gente y algunos que hablan del 2031, pero que lo ponen como un tiempo más cercano porque yo quiero que venga, más porque yo quiero que venga, no porque tiene que ser así. O porque, bueno, todo esto ya se va a acabar, se ve. Entonces yo pregunto, tenemos un Dios que ha dado, claro, las profecías tal cual y ha dado los tiempos porque sabe lo que hay en este mundo, porque sabe que en estos momentos el mundo no está preparado para recibirlo aún, ni en 2 años, ni en 3 años, ni en 4 años. No está, de hecho, la cristiandad no está preparada para eso. ¿Por qué? Porque no tenemos la más mínima idea de lo que se nos viene encima. 1 de cada 20. Exactamente, no somos conscientes de eso. Entonces, cuando empiezan a hablar, no, pero es que no puedes preguntarse individualmente, ¿realmente estamos preparados? Es mentira, no lo estamos. Estamos en ese proceso. Vamos en ese proceso. Entonces, si Cristo viniera hoy, mañana, pasado, dentro de tantos años, ¿cuántos se salvarían? No queda uno.
No queda uno, porque por mucho que una persona se vea tan, ay, que consagrado aquel pastor, que eso sí está, muchas personas emiten juicio de eso, ese sí que ya está para ir al cielo. Si realmente sabe lo que hay dentro del corazón de esa persona, nadie lo sabe. Lo único que sabe es Dios y nadie más. Entonces, Dios es misericordioso. Nos ha dado un margen de tiempo a conocer de esto. ¿Para qué? Para que nos preparemos. No para que digamos, ay, tenemos tanto tiempo, pues bueno, al último momento yo me voy a preparar. Es una tontería totalmente, porque aparte de todo, ¿quién está diciendo que va a quedar hasta ese momento? Hay personas que van a morir, porque no van a estar preparadas para llegar a ese momento. Entonces, los que van a quedar necesitan una preparación previa, y el tiempo que ha pasado anteriormente, más lo que falta, es el tiempo realmente que necesita para preparar esos 144.000. Además, hay un pasaje, no uno, hay dos pasajes que dicen, yo Jehová no miento, yo Jehová no cambio. Si él dice, se cumplió el tiempo, y viene Cristo, y vienen las 70 semanas, y vienen ciertas cosas, en el cumplimiento del tiempo, pues ahora cuando venga el cumplimiento de los 6.000 años, que continúa siendo el tiempo, se terminará este mundo. La historia de pecado y Cristo regresará. Dios no va a cambiar, no, ahora en vez de hacerlo este año, pues lo haré antes. No, será primavera 2031, nos guste o no nos guste, y es así. Ocurrió también cuando vino la primera vez, digo. Si no, Dios nos mentiría. Claro, nos mentiría, y Dios no miente. Hay otra cuestión que está haciendo apartar a muchos de este concepto, porque son personas, bastantes también las que piensan esto. La falsa interpretación de 7 son, 1 era, bla, 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 ya me entendéis, de Apocalipsis. Y que han tenido que adaptar ya varias veces esa profecía tal como la malinterpretan, deduciendo que, claro, a partir de tal papa ya viene Cristo. Y ahora, después del último arreglillo que tuvieron que hacer para hacerla intentar cuadrar otra vez, este papa, cuando, es el último. Por tanto, si dicen que este papa es el último, ¿vosotros creéis que este hombre va a vivir muchos años más? Bueno, vivirá unos cuantos años más, pero ya veis cuál es la relación de vida normalmente, ¿no? Y en qué capacidad se llega. Entonces, es obvio que tiene que haber otro cambio. Y este papa lo ha dejado claro ya tantísimas veces que va a haber otro cambio. Entonces, ¿por qué el adventista que malinterpreta esa profecía cree que va a venir antes Cristo? Pues por eso, porque este papa no puede durar 15 años. ¿Cuándo viajará a Argentina? Teóricamente es el año que viene. Bueno, pues hay un escritor italiano que dice que cuando el papa viaje a Argentina, allí dirá que dimite, sí, como ha hecho anterior, ¿no? Que dice que tiene... Bueno, fue Leo Zagami el que lo dijo, que ya presentamos algo sobre él. Tiene contactos en el Vaticano, etc., que le han dicho que cuando el Papa vaya a su país, que allí declarará su dimisión. Y que por lo tanto no puede ser el último, aparte de la edad que tiene. No, falta que eso se cumpla así tal cual, ¿no? Pero evidentemente está claro que este Papa no va a llegar al final. Tiene que haber otros, u otro, claro. Bueno, y de aquí otros también apuntan, no, es que va a resucitar Juan Pablo II, que es el que era de los 7 y tal. Sí, pues esto se lo está tragando, no sabéis la cantidad de personas. A algunos se le aparecerá seguro. Pues, eso, vamos, bueno, ya se ha aparecido en fuego, dicen, ¿no? En llamas de fuego, en hogueras y tal. Bueno, pues al menos es lo que algunos interpretan o ven, ¿no? Pero fijaos que, una vez más, por desechar el cómputo tal cual es matemáticamente perfecto porque está hecho por Dios, se empiezan a caer en especulaciones que realmente no tienen sostén por ningún lado. Pero es que te da una paz, o sea, te da una tranquilidad, te da decir, bueno, pues vamos a ver, ¿qué más puedo hacer? Va, que queda tanto, venga tú, que son 3 años y medio de persecución, pues va, tú, que tiene que haber una conflagración importante, ostras tú. Pues aquí está, debería motivarnos a decir, pero ¿queda solo sabes esto? Bueno, pues puedes trabajar, ¿no? Claro, y hay cosas que son de lógica. Pero a ver, pensando, no, puede venir en 5 años. Y en 5 años se va a dar el Evangelio a todo el mundo, va a haber la imposición de la marca de la bestia, va a haber los 3 años y medio de persecución y tal. Quiere decir que si esto es así, en 1 año y medio tiene que empezar a petar todo por todos lados.
Y evidentemente sí que va a petar cada vez más. Pero hasta que llegue ese clímax, si esperan que en 5 años pase, mejor que empiecen a sentarse, porque realmente la van a pifiar. Todo por desechar el mensaje de Dios. Bueno, pero esto lo dicen unos pocos, que puede que sea antes, ¿no? Del 2031, puede que sea antes. Sí, porque la ¿no? mayor Por parte las dicen señales. que va a ser mucho después. Pero o sea que- la Iglesia que hace planes ¿a qué? A largo plazo. Y tanto largo. ¿Por qué? Porque ellos no están convencidos que vaya a ser antes, sino que será mucho después para ellos. ¿Eh? Bueno, yo me gustaría anotar un par de cosas antes de acabar, pero bueno, lo interesante también venía en la lección del jueves, pero bueno. Un par de cosas sobre esto, porque recordad que Pedro no le da el aliento que necesita Jesús, ¿no? Para prepararse para ese momento. ¿Y quién se lo viene a dar el aliento? Moisés y Elías. Es muy interesante porque dice en la cita de Elena White que nos muestra aquí, que doy gracias por encontrarla en la lección. Jesús había morado entre el amor y la comunión del cielo, pero en el mundo que había creado se hallaba en la soledad. Ahora el cielo había enviado sus mensajeros a Jesús, no ángeles, sino hombres que habían soportado sufrimientos y tristezas y podían simpatizar con el Salvador en la prueba de su vida terrenal. Fijaros qué interesante. O sea, lo mismo que necesitamos nosotros y que recibimos de Jesús, Él lo necesitaba, pero claro, de otros que también hubieran venido y hubieran sufrido. Hombres que habían pasado por esa experiencia. Además, después se llegó al Getsemaní, y en el Getsemaní no se aparecen hombres, ya es ángel el que baja. ¿Y qué vamos a necesitar nosotros? Ya no va a ser hombre solo, sino que va a ser ángeles sustentándonos. La historia se vuelve a repetir. Moisés y Elías habían sido colaboradores de Cristo, habían compartido su anhelo de salvar a los hombres. Estos hombres escogidos, antes que cualquier ángel que rodease el trono, habían venido para conversar con Jesús acerca de las escenas de sus sufrimientos, o sea, de los sufrimientos de ellos. Mira, me pasó esto, me pasó lo otro, ten ánimo, ¿sabes? Como animando. Sí. Y para consolarlo con la seguridad de la simpatía del cielo, la esperanza del mundo, la salvación de todo ser humano, fue el tema de su entrevista. Que la muerte va a ser para salvación de toda la... O sea, es como un ánimo, ¿no? de un hermano. Es que Cristo como hombre necesitaba esos ánimos en ese momento es que crucial. es impresionante, es impresionante. Es que va muy ligado con lo que hablamos ayer. O sea, si ahora la gente ve esta escuela sabática y luego se va a ver el taller de oración número 31, creo que, bueno, va a ser... bueno, es lo que es precioso. Y luego, a ver, me gustaría notar que después de decir todo esto, después de hablar de esos 7 con Dios, ¿no?, que están en la transfiguración, hay esa pregunta, dice, entonces, es en referencia a lo que ha dicho antes Fanny de la preparación de los 144.000, ¿no? Para ese momento también. Dice, entonces sus discípulos le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿No? Y Jesús respondió, a la verdad, Elías, en mi versión dice, vendrá primero, en otros dice, creo que dice, viene primero, pero luego dice, y restaurará todo. O sea, eso es 17:11, Mateo 17:11. Elías vendrá primero y restaurará todo. Pero a ver, estamos hablando del tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús ya había habido el primer Elías, ya había pasado, que era Elías. El segundo Elías, el espíritu de Elías, Juan el Bautista. Entonces, restaurará todo. Está hablando de un tercer Elías. Pero luego dice, sin embargo os digo que Elías ya vino. ¿Restaurará todo? ¿Y Elías ya vino? ¿Qué está diciendo? Está diciendo el tercer Elías y también está reconociendo al segundo Elías. Y está diciendo, los está poniendo de iguales, de un trabajo que tenía que hacer el tercer Elías antes de ¿qué? Del restablecimiento del reino. Es impresionante. Y está poniendo que habrá alguien que tendrá que hacer esto en un tiempo antes. Como otro preparaban el camino. Exacto. Sin embargo, os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron. Antes hicieron con él todo lo que quisieron.
así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Pero fijaros cómo habla de un futuro primero. Es muy interesante ese concepto, porque como en toda la Biblia, como cuando habla Isaías de Babilonia, ¿no? Está hablando de lo que pasará con Babilonia a nivel literal y luego te saca un texto que habla de Babilonia espiritual del tiempo final. Pues es el mismo concepto, ¿no? Y también, bueno, no sé si ya lo habíamos dicho, es el tercero, es el del tercer milenio. ¿Por qué fueron tres? Elías, ¿no? Sí. ¿Por qué no fueron 4? ¿Por qué no fueron 10, 20? Fueron 3. Y el último es el tercero, el del tercer milenio, el que acabar el segundo y empezar el tercero. Sí, señor, y bueno, el jueves lo pasamos rápidamente, es bueno, el milagro aquel de los 2 dracmas que estaban en el pez, ¿no? Cuando vienen los recaudadores del templo a cobrar los 2 dracmas y le dicen a Pedro, ¿no? Pedro, ¿tu maestro paga los 2 dracmas del templo? Era una trampa, era una pregunta trampa. Yo caí. Yo vuelvo a caer. El Pedro sí, vuelve a caer. Sí, Sí, que los paga, sí. Él los paga. Yo me imagino, sí, él veía media la prueba. Seguro que me lo preguntan para ver si no lo paga y prenderle, ¿no? Sí. Y dice, sí, que los paga. Y luego va a preguntarle a Jesús, ¿no? Y aquí se ve el amor de Jesús, ¿no? En vez de reprenderlo, pero ¿por qué dices esto, hombre? ¿Tú eres tonto o qué? En cambio, no, tranquilo, ¿ves? Echa el anzuelo y pagas por Pero, ti. Y fíjate, pagas por mí. Jesús tenía que pagar el impuesto del templo. Tenía que pagar. Es que, fijaros, había una ley, había algunos que no tenían que pagar el impuesto. Eran los sacerdotes, los levitas, y dice la lección, y los rabinos. Y yo digo, ¿por qué se dejan uno? ¿Y el creador? No, pero es que Elena White dice, y además citan Elena White, citan Elena White el capítulo donde habla de esto, pero no dicen que los profetas tampoco tenían que pagar. Da igual, pero es que Cristo no era solo eso. Bueno, pero también era un profeta. Pero También era profeta, que profetizaba. Era sacerdote, era levita, porque Sí. era un doctor de la ley, y era rabino, porque era maestro. O sea, Pero él era quiero decir todo. que al pagar, si él pagaba, estaba reconociendo que no era nada de esto. Claro. Y si no pagaba, también estaba faltando a la ley de, bueno, Los otros se cogían la excusa también para hacerle daño. claro, todo era una ley con 2. Entonces, ¿él qué hace? Muestra el poder y dice, pesca este pez y encontrarás dinero, con una moneda pagas por ti y por mí. Para ellos era pues destruir quién era Jesús, ¿no? Exacto. Y ahí les demuestra quién era Jesús. Págales para que no se ofendan, dice mi versión, no sé la vuestra que dice, para que no se ofendan y vamos a tener la fiesta en paz, que tengan su... pero demostrando que él no tenía por qué pagar eso. Y demostrándole a Pedro, es que me gusta cómo se lo dice. Él dijo sí. Al entrar en casa Jesús le habló primero y le dijo, ¿qué te parece, Simón? Dice, es que me imagino los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro respondió, de los extraños. Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. O sea, es como, no sé, un padre ahí, un amigo, que te lo va diciendo, te lo va haciendo comprender, sin pegarte un... ¿no? Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar, echa el anzuelo, el primer pez que salga, tómalo y al abrir la boca hallarás una moneda, tómala y dásela por mí y por ti. Un milagro más raro, ¿no? También. Sí. Es el único milagro así especial que... Un pez monedero. Pero fíjate lo interesante... ¿Tiene la moneda necesaria? El pez que el primer pez, no sé, venga, voy a probar, no, el primer pez, coge, moneda, toma. Yo me imagino a los que vienen a cobrar. Y lo que tenía que llegar, lo que tenía que llegar a inventar Jesús mismo para destrozar los falsos testimonios de los doctores de la ley y de todos los Sí, y no incumplir con ningún precepto ni nada, para que no le pudieran pillar en nada. No pudieran decir, para que todo lo malo que habían hablado los otros se lo tuvieran que comer. Porque si no, el pueblo no fuese creído en Cristo. Fuese creído en los falsos testimonios de los fariseos, ¿no? Muy bien, pues vamos a ir dejándolo aquí.
Si de acaso voy a leer lo que dice Elena White de este precepto, de esta parte, porque también es interesante escucharlo, y aquí acabaremos. Dice, si Jesús hubiese pagado el tributo sin protestar, habría reconocido virtualmente la justicia del pedido, y así habría negado su divinidad. Pero aunque consideró apropiado satisfacer la demanda, negó la pretensión sobre la cual se basaba. Al proveer para el pago del tributo, dio evidencia de su carácter divino. Quedó de manifiesto que él era uno con Dios, y por tanto no se hallaba bajo tributo, como mero súbdito del reino. Indicó a Pedro, ve al mar y echa el anzuelo. El primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estátero que debe ser los 2 dracmas, lo que valía 2 dracmas. Tómalo, y dáselo por mí y por ti. Aunque había revestido su divinidad con la humanidad, en este milagro reveló su gloria. Era evidente que era quien había declarado por medio de David, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Todo es suyo. Lo domina. Muy bien, pues hasta aquí la lección de hoy. Y bueno, nos queda mucho por estudiar, por leer. Lo vamos a dejar aquí. Vamos a hacer la oración. ¿Alguien quiere hacer la oración? ¿Me desanima? Va, Josep. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, nos postramos ante ti, oh Padre, para agradecerte todo lo que hoy aquí nos has mostrado. Te pedimos perdón por errores que podíamos haber cometido. Te pedimos que nos ilumines y nos des más luz, que nos ayudes a tener ese tiempo necesario para estudiar y ver todo lo que nos quieres decir. Ayúdanos a ver nuestros errores, nuestras faltas. Le pedimos a tu Espíritu Santo, Señor, que nos dé conciencia de pecado, para enfrentarnos humildes ante ti, poder recibir más para dar. Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.